Este es el video de la práctica de determinación del peso molecular de un soluto por crioscopía. El objetivo general de esta práctica es el estudio de una propiedad coligativa de las soluciones ideales, es decir, soluciones que cumplen la ley de Raoult, y estaremos estudiando el descenso crioscópico. El objetivo específico es la determinación del peso molecular aparente de dos compuestos por medidas de descenso crioscópico de soluciones diluidas ideales, y estaremos utilizando los compuestos cloruro de sodio y urea. El descenso crioscópico es la disminución de la temperatura de congelación del solvente en presencia del soluto. De esta forma será la diferencia entre la temperatura de congelación del solvente puro y la temperatura de congelación de la solución. Como la temperatura de congelación de la solución será la menor de las dos, el descenso crioscópico será un valor siempre positivo. Al igual que el resto de las propiedades coligativas, el descenso crioscópico se produce debido a la disminución del potencial del solvente en presencia del soluto. Como vimos en el teórico, el potencial del solvente en la solución será igual al potencial del solvente puro más RT logaritmo de la fracción molar del solvente. Dado que la fracción molar es un número menor que 1, el segundo término será negativo y se restará al potencial del solvente puro. Esto determina que el potencial del solvente en la solución sea menor que el potencial del solvente puro. Podemos analizar qué implica esto en un gráfico de potencial en función de la temperatura. Como la pendiente de este gráfico es la entropía molar, la curva que presentará mayor pendiente será la del vapor, seguida por la del líquido y finalmente la del sólido. La intersección de la curva de potencial del líquido con la del sólido será la temperatura de congelación, ya que el equilibrio se alcanza cuando el potencial del solvente en el líquido se iguala con el potencial del solvente en el sólido. Cuando se agrega un soluto, como vimos al analizar la ecuación, el potencial del solvente disminuye, o sea que la curva de potencial del solvente en el líquido se mueve hacia valores menores. Esto determina una menor temperatura de congelación, ya que el potencial del solvente en el sólido se iguala con el potencial de A en la solución a una temperatura más baja. Podemos expresar el descenso crioscópico como el producto de la constante crioscópica del solvente y la molalidad efectiva del soluto. Esta ecuación supone que el solvente cumple la ley de Raoult y que congela únicamente el solvente puro. Ambas suposiciones serán válidas para soluciones diluidas ideales. El soluto podrá ser tanto volátil como no volátil. La molalidad efectiva, a diferencia de la molalidad nominal, tiene en cuenta los moles de soluto efectivamente en solución. El potencial se verá afectado por el número de partículas que se encuentran en la solución, por lo que será importante tener en cuenta que puede existir asociación o disociación de partículas una vez introducidas en el solvente. Esto hace que su valor disminuya o aumente respecto al valor de moles iniciales en la muestra de soluto agregado. Por esta razón, la molalidad efectiva se define como la molalidad nominal multiplicada por el factor Z, que será igual al número de moles de partículas en solución sobre el número de moles de partículas de soluto iniciales. Un soluto que presente disociación presentará un valor de Z mayor que 1, ya que las partículas que habrá una vez disuelto serán más que las iniciales. Por el contrario, si existe asociación en presencia del solvente, su valor de Z será menor que 1. Podemos expresar el descenso crioscópico a partir de este valor y la molalidad nominal. Si analizamos esta ecuación, vemos que un soluto que presenta mayor valor de Z para una misma molalidad nominal presentará un mayor descenso crioscópico. Si lo expresamos en función de los moles, podemos decir que un soluto con un valor de Z igual a 3, por ejemplo, presentará un descenso crioscópico 3 veces mayor para el mismo número de moles iniciales agregados que otro cuyo valor de Z sea 1. Como el objetivo en este caso es determinar el peso molecular del soluto, vamos a expresar los moles de soluto en función del mismo y de la masa de soluto. Esta ecuación además es muy importante porque nos permite determinar cuánta masa de soluto se requiere para lograr un determinado descenso crioscópico si conocemos el peso molecular y teniendo en cuenta el valor de Z correspondiente. Es importante notar que si el soluto presenta un valor de Z, por ejemplo de 3, y calculamos la masa sin tener en cuenta este Z, usando solo la molalidad nominal, la masa que determinemos será incorrecta y será 3 veces mayor a la que realmente se necesitaría. Por eso es muy importante tener en cuenta el Z correspondiente.
Para continuar con la deducción de la ecuación de trabajo, vamos a definir el peso molecular aparente igual al peso molecular del soluto sobre su valor de Z. Finalmente, si denominamos a la relación de masa de soluto inicial en gramos sobre masa de solvente en kilogramos como G sobre G, obtenemos la ecuación de trabajo. Vemos en esta ecuación que si graficamos el descenso crioscópico en función de la relación G sobre G, obtendremos una recta cuya pendiente será la constante crioscópica dividido el peso molecular aparente. Si trabajamos con diferentes concentraciones o relaciones G sobre G y determinamos para cada caso el descenso crioscópico, podremos determinar el peso molecular aparente con este gráfico. El primer paso del procedimiento es la obtención de los datos experimentales. Se trabajó con 4 relaciones G sobre G diferentes para cada soluto y para cada una de ellas se midió la temperatura en función del tiempo. Con esto se construyeron las curvas de enfriamiento que nos permitieron determinar la temperatura de congelación, como veremos más adelante. Se empleó el mismo procedimiento con agua pura para determinar la temperatura de congelación del solvente puro y poder calcular el descenso crioscópico. Para la determinación de los valores de temperatura en función del tiempo, se deberá preparar una mezcla frigorífica de agua, hielo y cloruro de sodio a menos 10 grados Celsius. Para esto se coloca una disolución de cloruro de sodio y agua y se agrega aproximadamente el mismo volumen de hielo picado. Se homogeniza la mezcla mediante varilla y se monitorea la temperatura. Si se encuentra por debajo del valor requerido, se agregará agua. Si se encuentra por encima, como en este caso, se agregará cloruro de sodio hasta llegar a menos 10 grados Celsius. A continuación se coloca en un tubo la mezcla a analizar, midiendo aproximadamente 30 ml con probeta. Este volumen no tiene que ser exacto, solo debe ser tal que quede completamente sumergido en la mezcla frigorífica y ser suficiente como para visualizar la formación de los cristales. Luego se coloca la sonda de temperatura y se sumerge el tubo en la mezcla frigorífica. A partir de este momento se toma el tiempo cero y se comienza a registrar la temperatura cada 15 segundos manteniendo agitación constante. Una vez que se han formado los cristales, se continuarán las medidas hasta obtener 7 pares de valores temperatura-tiempo adicionales. El segundo paso es la determinación de las curvas de enfriamiento que nos permitirán calcular las temperaturas de congelación para cada una de las soluciones. Veremos que hay algunas diferencias entre las curvas experimentales y las curvas teóricas a obtener. En una curva experimental veremos que el tramo inicial no será lineal. Esto se debe a que la variación de temperatura por unidad de tiempo, que es la velocidad de enfriamiento y además es la pendiente de la curva de enfriamiento, no será constante. La solución se enfría debido al intercambio de calor con la mezcla frigorífica. Este intercambio se da debido a la diferencia de temperatura entre la mezcla frigorífica de temperatura T sub B y la solución de temperatura T sub S. Cuanto mayor sea esta diferencia de temperatura, mayor será la velocidad de enfriamiento. Sin embargo, a medida que transcurre el tiempo, la temperatura de la solución estará disminuyendo, haciendo que esta diferencia de temperatura sea cada vez menor. Por esta razón, la pendiente de la curva de enfriamiento disminuye a medida que transcurre el tiempo. Si lo analizamos con ecuaciones, de acuerdo a lo que vimos en la práctica de capacidad calorífica, la variación de energía, en este caso calor, es proporcional a la variación de temperatura. Si lo expresamos ahora por unidad de tiempo y suponemos que la capacidad del sistema se mantiene constante, vemos que si el calor intercambiado no se mantiene constante, tampoco lo hará la pendiente del gráfico, es decir, la variación de temperatura por unidad de tiempo. El calor intercambiado es proporcional a la diferencia de temperatura entre T sub S y T sub B y por lo tanto disminuirá durante la corrida. La otra diferencia que puede haber con la curva teórica es la presencia de sobreenfriamiento. Este fenómeno, que no siempre ocurre, consiste en la ausencia de cristales por debajo de la temperatura de cristalización. Es un equilibrio metaestable que se da cuando no se favorece la nucleación y una vez que se rompe se formarán rápidamente los cristales y aumentará la temperatura debido al carácter exotérmico del proceso de cristalización.
El tramo final tendrá pendiente 0 cuando se trabaje con agua pura y tendrá pendiente negativa cuando se trate de la solución. Esta pendiente se debe a que la cristalización aumenta la concentración de soluto al retirar solvente, haciendo que el potencial disminuya y que la temperatura de congelación sea menor. En ausencia de sobreenfriamiento, la temperatura de congelación será aquella en la cual aparecen los primeros cristales. Cuando ocurre sobreenfriamiento es necesario reconstruir la curva para aproximar el punto en el que se hubieran formado los cristales, ya que se desea obtener la temperatura de congelación para la concentración inicial, que va a ser diferente de aquella en la que se rompe el sobreenfriamiento debido a la abrupta formación de cristales y la variación de concentración que esto genera. Para determinar la temperatura de congelación, en este caso se prolonga el tramo final para encontrar el punto de corte con el tramo inicial. La intersección de ambos tramos sería la temperatura de congelación, pero como el tramo inicial no es lineal, se trazará la recta de mejor ajuste que represente a la curva en el entorno donde cae la prolongación del tramo final. Esto es análogo a lo que se hizo en capacidad calorífica y termoquímica para el tramo principal, donde no se tomaban todos los puntos, sino aquellos que se podían aproximar a una recta y representaban a la curva. En este caso también se emplea el método analítico a partir de las ecuaciones de los tramos. De esa forma se determina la recta de mejor ajuste para el tramo final y la recta de mejor ajuste para el tramo inicial, aunque se utilicen pocos puntos, siempre que representen a la curva. La igualación de ambas ecuaciones permite obtener la temperatura de congelación. Para la curva de enfriamiento del agua no es necesario aplicar este método aún en presencia de sobreenfriamiento, ya que una vez que aparecen los cristales, la temperatura será constante. El paso 3 es la determinación del descenso crioscópico mediante las temperaturas de congelación que se obtuvieron para el agua pura y las soluciones. El paso 4 es el paso final, donde se hace la construcción del gráfico de descenso crioscópico en función de las concentraciones de trabajo y se determina el peso molecular aparente a partir de la pendiente. Los resultados obtenidos para el cloruro de sodio muestran que a medida que aumenta la concentración del soluto, aumenta el descenso crioscópico. Esto es coherente con lo esperado si lo analizamos considerando lo que ocurre con el potencial del solvente, ya que un aumento de la concentración del soluto implica una disminución de la fracción molar del solvente y por lo tanto el segundo término se hará más negativo, haciendo que el potencial disminuya. Si lo vemos en el gráfico, una disminución del potencial determinará un mayor descenso crioscópico porque la temperatura de congelación será menor. Este resultado es coherente también con la ecuación de trabajo, ya que la pendiente es positiva y por lo tanto un aumento de la relación G sobre G determinará un aumento del descenso crioscópico. Los resultados para urea mostraron un comportamiento similar, pero la pendiente es la mitad de la que se obtuvo para cloruro de sodio. Esto implica que, dado que la constante crioscópica es la misma, el peso molecular aparente para la urea será el doble del peso molecular para el cloruro de sodio, lo cual determina que el valor de Z para urea debe ser la mitad de aquel que presenta el cloruro de sodio, lo cual es coherente con la disociación que presenta y que veremos en la diapositiva siguiente. Debido a que, como veremos a continuación, en este caso el peso molecular es el mismo prácticamente para cloruro de sodio y para urea, la misma masa de soluto implica la misma cantidad de moles inicial. Por lo tanto, podemos decir que para la misma cantidad de partículas iniciales, el cloruro de sodio presenta el doble de descenso crioscópico que la urea. A partir del valor de la pendiente y considerando la constante crioscópica para el agua, se determinó el peso molecular aparente para el cloruro de sodio. Para determinar el valor del peso molecular se deberá tener en cuenta el valor de Z. Al ser el cloruro de sodio un electrolito fuerte, presenta disociación completa en solución acuosa y se obtienen 2 moles de partículas en solución por cada mol agregado inicialmente. De esta forma el Z es 2 y el peso molecular es aproximadamente de 58. Es importante considerar que la estequiometría no siempre será 1:1. Si por ejemplo se hubiera empleado cloruro de calcio,
se obtendrían 3 moles de partículas en solución por cada mol inicialmente agregado. Haciendo un razonamiento análogo para urea y considerando que no hay ni asociación ni disociación apreciable en solución acuosa, el Z será 1 y el peso molecular aproximadamente 60. Como el peso molecular es casi igual, agregar la misma masa implica un número aproximadamente igual de partículas iniciales. Sin embargo, como vimos en la diapositiva anterior, el descenso creoscópico obtenido para cloruro de sodio será el doble. Esto se debe exclusivamente al valor de Z. Dicho de otra forma, si tenemos que elegir entre ambos solutos para lograr un descenso creoscópico en agua, es más conveniente usar cloruro de sodio porque se requerirá menor masa para obtener el mismo valor de descenso.